El 92% de las personas que escuchen un discurso tuyo o te escuchen hablar en público decidirán en los primeros 30 segundos, en el primer 30 segundos, un minuto, 2 minutos, si van a seguir escuchándote el resto de la presentación o no. Es por eso que es tan importante cuidar la apertura, la forma en la que empiezas tus discursos, la forma en la que empiezas a hablar. Es tan importante que si no la gente, en esos 2 minutos máximo, decidirá no seguir escuchándote. Y si tu discurso es un discurso que pretende vender un producto, vender un servicio, que la gente te escuche, a lo mejor estás haciendo una ronda de inversión, entonces estás buscando que inversores inviertan en tu servicio, en tu empresa, o simplemente eres un poco como yo y te gustan mucho las charlas motivacionales y te gusta que las personas te escuchen y escuchen lo que hay detrás de tu discurso, es decir, todo lo que se van a llevar gracias a escuchar tu discurso. Si es así, y si eres ese tipo de persona, perfecto, me encanta que estés aquí, y tienes que cuidar mucho la apertura de tus discursos. Por eso te quiero explicar 3 formas en las que poder abrir tu discurso de forma que llame la atención de las personas y quieran seguir escuchándote. Son 3 formas muy fáciles de entender. Primero, con una historia. La segunda es un dato o una estadística. Y lo tercero es con una pregunta. Ahora vamos a hablar detenidamente de cada una de ellas. La primera es contando una historia, es decir, yo podría empezar un discurso contando mi historia. Sobre todo, normalmente se le llama anécdota personal, no una historia, sino una anécdota personal, porque cuanto más personal sea aquella historia que vas a contar, mejor, más conectará con tu público. Porque una historia hace que la gente conecte contigo ya desde el principio. Y eso es algo que te interesa mucho. Ya sea cualquier tipo de presentación que vayas a hacer, cualquier tipo de tema del que vayas a hablar, es importante y se puede hacer el añadir una historia. Por ejemplo, si el tema, vamos a poner que el tema es concienciar sobre la importancia del deporte, pues yo puedo contar una historia personal sobre cómo yo viví lo que era la importancia del deporte. Es decir, a lo mejor una historia en la que yo me di cuenta que el deporte era importante en mi vida, pero contar una historia personal. Lo segundo es un dato, es decir, con un dato que podríamos tener la estructura de número o porcentaje más un poco de drama. Es decir, por ejemplo, lo que yo os he hecho en esta presentación. Al principio de esta presentación he dado un porcentaje, que es tal porcentaje de personas, pues después de los 30 segundos o 2 minutos, no va a decidir si quiere seguir escuchándote o no. Es decir, que des un dato que llame la atención. Por ejemplo, yo puedo decir, cada segundo muere una persona por enfermedades debidas al sedentarismo. O sea, enfermedades que las causa el sedentarismo. Cada segundo. Se mueren 60 millones de personas. En Europa, obviamente. 60 millones de personas al año por enfermedades causadas por el sedentarismo. Yo empiezo con este dato y llama la atención. Es decir, que empieces con un dato o una estadística, algo que esté probado, ¿vale? Algo que esté probado. Luego, por último, el tercero es poder empezar con una pregunta, es decir, una pregunta, y la pregunta que consigue conectar con la gente, hacer que la gente participe y se sienta parte del discurso. Eso es importante cuando quieres romper ese hielo que hay y cuando vas a querer que la gente participe bastante más o la gente se lleve una experiencia de aquello que le vayas a explicar. La gente que también, si quieres que la gente reflexione un poco sobre aquello que vas a hablar, porque es algo importantísimo el poder reflexionar sobre aquello de lo que luego te voy a contar. Por ejemplo, yo si quisiera empezar con una pregunta en cuanto a la concienciar sobre el deporte, podría decir, ¿tu mente es una aliada, tu cuerpo es un aliado o te está frenando? Bueno, podría empezar con esta proposición y la gente pensaría, no, me está frenando, me va a hablar de esto, me va a hablar de esto otro, ¿me está frenando? ¿Qué puedo hacer? O podrías empezar con la pregunta de, si te pudiera dar una pastilla que pudiera hacerte vivir más, ser más feliz, tener mejor sexo y sobre todo que esa pastilla fuera gratis, ¿la tomarías? Y la gente posiblemente diría, sí, no, tal. Pues tú dirías, y luego dirías que esa pastilla se le llama deporte, básicamente, ¿vale? Podríamos decir algo así. Y eso sería empezar con una pregunta y la persona empezaría a reflexionar o levantarían la mano, puedes decir que levanten la mano para que participen más, que levanten la mano, que se levanten ellos, que digan que sí, que respondan la pregunta. Y esta es la tercera forma que tienen para comenzar. Es decir, si tú quieres que la gente ya, tu presentación ya llame la atención desde el principio, que es algo importantísimo, porque el principio va a ser el pico de atención. Es decir, cuando tú tienes una gráfica atención-tiempo,
Los picos máximos de atención van a ser al principio y al final. Por eso la gente normalmente se acuerda siempre del principio y del final de las cosas que tú transmites, de los discursos. El principio y el final. Pero el máximo punto de atención es el principio. Al principio de todo, la gente es cuando te está escuchando pensando, vale, ¿qué me va a explicar este? Y dependiendo de cómo uses el principio, pues la gente dirá, vale, ¿le escucho o no? Por eso, empezar de alguna de estas tres formas, con una historia o un dato relevante que llame la atención o una pregunta que les haga reflexionar, hará que la gente diga, ostras, pues a lo mejor me conviene escuchar a esta persona hablándome sobre la importancia del deporte, hablándome sobre que compre este servicio, hablándole sobre tal cosa. A lo mejor me conviene, o a lo mejor no. Y si decide que no, pues decidirá no escucharte. Pero lo importante es que tú le des todo el enfoque al principio y te prepares lo máximo que puedas los primeros 2 minutos de tu presentación, porque ahí es donde formarán un prejuicio sobre cómo será tu charla y ahí es donde decidirán si querrán seguir escuchándote o no. Así que déjame en los comentarios cuál es la forma que te gusta más empezar, es decir, si te gusta más empezar con las historias, si te gusta empezar más con los datos o te gusta más empezar con las preguntas. Y luego te doy un tip más, un tip que es el humor. Añade humor en todo aquello que hagas para romper el hielo y que las personas rompan esa coraza del principio de decir, a ver qué me va a explicar este. Y al hacer una sonrisita, pues las personas son mucho más propensas a confiar mucho más en ti y a confiar mucho más en lo que les estás diciendo. Bonus. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y cuál de estas estructuras te gusta más utilizar. Y dame un like o lo que tú quieras, suscríbete para más contenido sobre este y nos vemos mañana. Que tengas un maravilloso día.